Buenos días, hermanos. Yo tengo un poco de vergüenza, pero voy a la reunión de jóvenes, ¿vale? Porque tengo 18 años. Y se nota que tengo 18 años, ¿verdad? Y los que anduve a gatas, algunos más. Es un placer poder estar esta mañana aquí y poder compartir de la palabra de Dios. Por favor, ¿vais poniendo la presentación? Ahora, quería haceros una pregunta. ¿En qué difiere la sociedad del siglo I, la sociedad de la Iglesia primitiva a la nuestra, hoy, al siglo XXI? ¿En qué se difiere? Podéis hablar, ¿vale? No estáis castigados. ¿Eh? Los cultos online. Los cultos online, sí. ¿Qué más? Alguno dice que antes había reloj de sol y ahora tenemos otro tipo de relojes. ¿Qué más? Tenían reciente el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Habían experimentado las obras que hizo. ¿Qué más? Quizás no había. También, es verdad. ¿Qué más cosas? No he escuchado bien. ¿Cómo vivían? Sí. Uh-huh. O sea, que sufrían más que nosotros. Aquí en Europa no hay tanta persecución. Gracias a Dios. No tenemos persecución violenta, ¿verdad? Pues difiere de mucho y de poco, ¿verdad? Difiere de mucho cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de libertades, de igualdad, cuando hablamos de avances tecnológicos o avances científicos, y en toda esta línea, obviamente la diferencia entre esa sociedad y la nuestra, pues es un abismo. Gracias a Dios por los medios de comunicación que tenemos, que nos han facilitado en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Y por los avances científicos que nos ayudan a poder alargar un poquito la vida y una calidad de vida y mucho mejor. Pero cuando estamos hablando de rasgos generales y cuando estamos hablando conforme el corazón del ser humano, en relación al corazón del ser humano, la diferencia es poca. La diferencia poca o nula, ¿verdad? Nosotros tenemos guerras y conflictos internacionales. Ellos también tuvieron guerras y conflictos internacionales. Nosotros tenemos o sufrimos injusticias. Ellos también sufrieron injusticias. Familias desestructuradas. Ellos también tenían familias desestructuradas. Abuso de autoridad. Ellos también sufrieron abuso de autoridad. Y si no, ahí tenemos el ejemplo de Jesús con relación al comportamiento de los sacerdotes, ¿verdad? Persecuciones, como decía José Alberto. Pues nosotros de alguna manera tenemos ciertas persecuciones, ellos mucho más que nosotros. Creencias dispares. Pues la verdad es que cuando estaba preparando el estudio, estaba viendo algunas de las estadísticas de qué es lo que creen los españoles hoy día, y me sorprendió de qué manera han cambiado las cosas, de una manera estrepitosa en España. Fijaros, si echamos un vistazo a las estadísticas. Bueno, vamos a empezar desde menos a más. El que no sabe y no contesta, un 1,6%. Curiosamente, creyentes de otras religiones son el 2,7%. Ahí estamos también metidos nosotros. Que por desgracia es una gran minoría, ¿verdad? Pero curiosamente lo que ha subido mucho son los católicos no practicantes, casi un 40%. Y si hablamos de agnósticos, ateos o no creyentes, ¡buah!, casi otro 40%. Es decir, que si podemos pensar
en personas que no son creyentes, que no tienen ninguna creencia en Dios, agnósticos, ateos o no creyentes, y juntamos a aquellas personas que se consideran católicos pero no practicantes, que es una manera de decir, vivo en España sí con una tradición, pero no creo absolutamente en nada. Estamos hablando de un 79,2% de los españoles. ¿Cómo han cambiado las cosas, verdad? Eso es lo que creen nuestros conciudadanos. Eso es lo que piensa la gente que está a nuestro alrededor. Y no están muy lejos las estadísticas de la realidad. Pero si vamos a la sociedad de la Iglesia primitiva, vemos que también pues, tenían unas creencias muy variopintas. Estaban los saduceos, los fariseos, los celotes, los esenios, estaban algunos movimientos heréticos como los marcionismos, el gnosticismo, los nicolaitas y otros muchos movimientos más, que no solo se quedaron en el siglo I, sino que también los vamos arrastrando en el siglo XXI. En definitiva, la sociedad que se encontró la Iglesia primitiva con la sociedad que nos encontramos nosotros, con relación al corazón del ser humano, no ha cambiado mucho. Bueno, sí, ha cambiado en algo muy importante. Antes iban en burro y ahora vamos en 140 caballos. Y eso hay que reconocer, Dani, ¿verdad? Una moto con un buen potencia, tela marinera, ¿verdad? Ha cambiado. Pero, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro para mover con una sola predicación a cientos de personas? ¿Qué hizo Pedro para llegar al corazón y la mente de 3.000 personas con su predicación? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué palabras utilizó para que la gente pudiera escuchar el mensaje del Evangelio y compungidos de corazón hincara sus rodillas delante de la cruz de Cristo? ¿Alguien ha predicado a más de 3.000 personas juntas? ¿No? ¿De 1.000? ¿De 500? Ya nos vamos acercando, ¿verdad? ¿De 200? ¿De 30? Eso es lo que nos encontramos en España, ¿verdad? ¿Y cuánta gente ha escuchado ese mensaje hasta tal punto de considerar y pensar cuál es su responsabilidad delante de ese mensaje? Fijaros lo que dice Hechos capítulo 2, versículos del 37 al 41. Vamos a ir meditando en el capítulo 2, del versículo 14 al 41, ¿vale? Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 almas. ¿Cuál es la clave del mensaje? ¿De qué manera Pedro transmite este mensaje para llegar a la mente y al corazón del ser humano? Porque en realidad lo que nosotros estamos llamados a hacer es a transmitir un mensaje que sea pertinente, un mensaje que pueda llegar a la mente y al corazón de la persona, un mensaje que por lo menos se pueda plantear lo que es el concepto del arrepentimiento y lo que es la relación que el ser humano tiene con ese Dios creador y Señor de todas las cosas. Porque cuando estamos hablando de conversión, no estamos hablando de que cambiemos de religión o cambiemos de iglesia. Cuando estamos hablando de conversión, estamos hablando de un cambio de pensamiento y un cambio de vida. Un mensaje que llega a la mente, que pasa por el corazón y que se transmite a los pies, a la forma de vida. Y Pedro consiguió que las personas que estaban escuchando ese mensaje pudiera llegar a su mente, a su corazón, y pudiera ser cambiada su vida, transformada su vida.
Y es cierto que en el proceso de la conversión hay muchos factores que nosotros no podemos controlar, ¿verdad? Hay el libre albedrío de la persona, hay que reconocer que somos libres, ¿verdad? La soberanía de Dios, que nunca tenemos que olvidar, el propósito de Dios que se va a cumplir por encima de todas las cosas, la educación, las experiencias personales que cada uno de nosotros podemos tener o no podemos tener, la cultura que nos influye grandemente, en dónde hemos nacido, en dónde nos hemos educado. Hay muchos factores que influyen en lo que es la conversión y factores que no podemos manejar en muchas ocasiones. Pero lo que sí podemos hacer es llevar un mensaje pertinente, un mensaje que realmente sea escuchado por la sociedad en la cual estamos viviendo, un mensaje que por lo menos se haga plantear cuál es su relación con Dios, porque realmente nosotros no tenemos la capacidad de convertir a nadie. Ya nos gustaría, ¿verdad? Ya nos gustaría, sobre todo a seres queridos, incluso familiares, hijos, poder meter la mano en su corazón y poder cambiar ese corazón. Pero esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es, como Pedro, poder llegar a la sociedad que nos rodea y descansar, porque en definitiva, como nos decía Lorena, el que hace la obra es Dios. Pero ¿qué claves podemos encontrar aquí que nos pueden ayudar para cambiar nuestra visión de aquellas personas que nos rodean y para poder pensar en un mensaje diferente del que estamos dando? Desde mi punto de vista, hay 3 principios fundamentales que nos muestra aquí Pedro, que nos pueden ayudar para llevar ese mensaje pertinente. En primer lugar, conexión. Es curioso cómo Pedro les está hablando a esa sociedad. Primero les habla del profeta Joel en el versículo 16. Esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Luego les habla del rey David en el versículo 25, porque David dice de él. Les habla de la experiencia que han tenido y que han vivido con relación a Cristo. En el versículo 22, Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros. Les está mostrando de qué manera, oyes, vosotros lo habéis visto, vosotros habéis experimentado lo que ha pasado, vosotros habéis visto su vida, sus palabras, su milagro, que no os estoy hablando de cuento en chinos. Fijaos de qué manera le habla desde esa perspectiva del conocimiento, de lo que ellos creen, de lo que ellos sienten, de lo que ellos viven, de lo que ha sido su cultura, de lo que han sido sus creencias, de realmente dónde están ellos en ese momento con relación a la creencia hacia Dios. Y ellos le escucharon, porque encontró un hilo de conexión. Supo comunicar el Evangelio desde una perspectiva de la comprensión mental, emocional y cultural de la sociedad en la cual estaba viviendo. Pedro estaba conectado, y Pedro estaba conectado con la cultura que vivía, y sabía cómo llegar a ella. Me da la impresión, hermanos, me da la impresión que nosotros seguimos hablando del profeta Joel, seguimos hablando del rey David, y seguimos mostrando el conocimiento de Cristo, ese Cristo humano, ese Cristo histórico. Seguimos utilizando las mismas palabras que encontramos en la Biblia. Y el mensaje no es pertinente. Porque no se trata de reproducir palabras. Hermanos, se trata de sacar el principio que nos ayuda a llegar a la sociedad en la cual estamos viviendo. No sé por qué, pero nos falta conexión. Conexión con las personas que están a nuestro alrededor. Que estamos utilizando palabras que no nos entienden, que estamos contestando a preguntas que no se hacen y que estamos llevando un mensaje que no les interesa. Porque sus preocupaciones y sus dificultades son totalmente diferentes.
Y a veces me da la impresión que nos estamos mostrando como personas que no estamos en esta tierra, que somos extraterrestres, que no tenemos problemas, que no tenemos dificultades, que todo es muy bonito, gloria a Dios y aleluya. Pero la gente necesita ver que nosotros somos reales, reales de carne y hueso, que también tenemos problemas, que tenemos dificultades, que tenemos luchas, que tenemos también situaciones críticas con nuestros hijos adolescentes. Gracias por los que os vais a comprometer con los jóvenes. Necesitamos estar con nuestros jóvenes. Tenemos que mostrarles que también hay meses que nos llega. Nos cuesta llegar a final de mes, ¿verdad? O a pagar la hipoteca. O hay enfermedades, hay dificultades. No podemos mostrar que somos pseudo espirituales. Cristo, cuando vivió en medio de su sociedad, se mostraba tal y como era. ¿Os dais cuenta cuando mostraba su sufrimiento? Su dolor, su angustia, sus dificultades, sus preocupaciones. ¿Cómo lloró delante de la tumba de Lázaro? Mostró que era un ser humano, porque realmente es un ser humano. Y nosotros también tenemos que mostrar que somos seres humanos, con nuestros defectos y nuestras virtudes, y con nuestras dificultades, y que pasamos por las mismas adversidades que nuestros vecinos, porque es una realidad. Pero tenemos que invertir también tiempo en conocer las personas que están a nuestro alrededor, entender cuáles son sus conflictos, cuáles son sus preguntas, cuáles son sus situaciones, porque es verdad que nos preocupan mucho los conflictos internacionales, las guerras y todo lo demás, y nos preocupa, pero lo que realmente nos quita el sueño es aquello por lo cual nosotros estamos pasando, ese sufrimiento con relación a las circunstancias y a las experiencias que estamos viviendo, las lágrimas que derramamos con nuestra almohada. Eso es lo que nos preocupa, ¿verdad? O la batalla que libramos en nuestra casa. Esas son las cosas que realmente nos preocupan. Y nosotros necesitamos conocer la cultura que está a nuestro alrededor. Ahora estamos estudiando en el grupo que tenemos de estudio un libro. ¿Qué tipo de Dios? Y tenemos un grupo de gente joven en este grupo de estudio. Y es muy interesante, porque constantemente nos están diciendo, no, eso no nos preguntamos nosotros. ¿Verdad, Rachel? No. Esas respuestas que nos estás dando a nosotros no nos sirven. No. Este tema que quieres tocar a nosotros no nos importa. Y yo digo, qué lejos estoy de la generación. Lo siento, no voy a venir al grupo de jóvenes. Hay una distancia generacional muy grande. O a lo mejor sí, estoy pensando que a lo mejor tengo que venir para conocerlos más. Necesitamos, hermanos, conocer a la cultura en la cual queremos transmitir la palabra de Dios. Pablo dice en 1 Corintios, en el capítulo 9, versículo 20, a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que estaban bajo la ley como bajo la ley, aunque no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Cuidado, aquí no nos está hablando de que seamos hipócritas, mentirosos, o que llevemos confusión a aquellos que están a nuestro alrededor, o que incluso cambiemos nuestros principios. Aquí nos está hablando de empatía. Cuidado. Empatía. Ponernos en el lugar de la otra persona. Poder entender y comprender lo que le está pasando. Hacer un esfuerzo, si es preciso,
para poder ponernos en la mente y en el corazón de la persona que tenemos delante, para saber realmente lo que piensa y lo que siente, para identificarnos con su situación, para comprender su dolor, sus interrogantes, sus dificultades. Porque, hermanos, antes de dirigir una palabra a alguien, tenemos que escuchar 1000 palabras. Callemos un poco y escuchemos lo que está diciendo la gente en la sociedad. Conozcamos a nuestros conciudadanos, porque tienen problemas. Y nosotros sabemos que la solución de sus problemas, igual que la solución a nuestros problemas, es Cristo. Pero se lo tenemos que dar de una manera pertinente. Conexión. El segundo principio, claridad. Es sorprendente la claridad del mensaje que transmite Pedro. Versículo 23, Jesús el Nazareno. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y lo matasteis. El versículo 36, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Versículo 38, arrepentíos y sed bautizados para perdón de vuestros pecados. Pedro no tiene pelos en la lengua, ¿verdad? Le muestra claramente lo que está pasando. Le muestra la realidad de lo que hay en el corazón del ser humano. Porque el Evangelio es el Evangelio y no podemos cambiar el Evangelio. No se trata de suavizar el Evangelio, de ocultar el Evangelio o de dar unas expectativas erróneas de lo que es el Evangelio. Conviértete y todo te irá bien. No, hermano. No podemos decirle eso. Conviértete y tendrás salvación eterna. Pero tenemos que entender que somos responsables de nuestro pecado. Y las consecuencias de nuestro pecado lo vamos a tener. Es sorprendente de qué manera Pedro manifiesta la realidad del control y la soberanía de Dios, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Que en medio de todas las circunstancias y todas las situaciones tenemos que entender que el que gobierna es Dios. No son los políticos, no son los poderosos, no son los charlatanes. Tenemos que dar el protagonismo que Dios tiene en medio de la sociedad en la cual estamos viviendo. El Evangelio son noticias, son buenas noticias. Son noticias que muestran la obra de Cristo, pero también muestran la realidad del ser humano, el corazón del ser humano, lo que nos separa de tener una buena relación con Dios. Y mucha gente nos grita, ¿por qué Dios no destruye al asesino, al sinvergüenza, aquel que hace tanto daño? Porque si seguimos, como decíamos el otro día en la célula, si seguimos poniendo una lista, al final de la lista estás tú, estoy yo, porque también soy orgulloso, porque también soy pecador, porque también estoy haciendo daño a las personas que están a mi alrededor, incluso personas que quiero, porque también yo soy culpable. Y el Evangelio nos muestra de qué manera cada uno de nosotros somos culpables, pero también nos muestra el amor de Dios, nos muestra el perdón de Dios, nos muestra la misericordia de Dios, nos muestra de qué manera Dios puede obrar para cambiar nuestras vidas, para transformar nuestras vidas. Hermanos, debemos tener cuidado de no tergiversar la palabra de Dios. No hay trucos con el Evangelio. No podemos pensar que utilizando trucos vamos a llevar la salvación de Cristo. Tenemos que ser claros, porque Dios nos llama a que seamos veraces y fieles a la palabra de Dios. Y como decía antes, esa es nuestra responsabilidad, porque la conversión depende de Dios, no depende de mí. Y Dios bendice la veracidad y la fidelidad. Y eso es lo que hizo Pedro. Y fue duro con sus palabras,
pero tierno en la relación de la persona. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Claridad, conexión y claridad. Y por último, comunicación. Antes de las palabras de Pedro, podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 4, cómo dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y fue el cumplimiento de las palabras del Señor en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y es que hay dos formas de llevar el Evangelio. Por un lado, en tus fuerzas, en nuestras capacidades. Y por otro lado, en la dirección del Espíritu Santo, en la dirección de Dios. Necesitamos comunicar, compartir con el Espíritu Santo. O dicho de otra manera, necesitamos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y nos dirija en cómo y qué es lo que tenemos que hacer y de qué manera podemos llegar a esa sociedad que está a nuestro alrededor. Y yo sé que alguno está pensando, bueno, ¿y dónde están las emociones? Ya, nos podemos autoengañar con nuestras emociones y con nuestro corazón, que nos dice la palabra que es engañoso, y con nuestra educación, que a veces vemos o dejamos de ver. Sí, pero nuestros errores no quitan la realidad de que es el Espíritu Santo que dirige nuestras vidas. Nuestro mal usar no quita la realidad de que el Espíritu Santo tiene que trabajar en cada uno de nosotros. Fijaros de qué manera Pablo nos está hablando, cómo el Espíritu Santo le guiaba, le dirigía, dónde tenía que llevar el Evangelio, cuándo y cómo tenía que hacerlo. En Hechos capítulo 16 podemos ver de qué manera dice, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo. El Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y en el capítulo 23 habla de qué manera el Espíritu Santo le iba transmitiendo lo que le iba a pasar en cada ciudad. Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. El Espíritu Santo estaba dirigiendo su vida, igual que tiene que dirigir la nuestra. Tenemos que aprender a ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo, porque necesitamos evangelizar no con nuestras capacidades, no en nuestros momentos, sino en el momento de Dios. Y la llenada del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo de una manera especial en la vida del creyente, normalmente no viene por ciencia infusa. ¿El Señor puede hacer milagros? Sí, pero viene cuando nosotros tenemos una vida consagrada al Señor, una vida que busca la santidad, una vida que busca la ausencia de pecado, una vida que busca glorificar a Dios en medio de cada circunstancia, una vida que manifiesta la realidad de la obra de Cristo en nuestra vida, una vida que quiere ser controlada por el Espíritu Santo. Necesitamos aprender, hermanos, a vivir vidas consagradas para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Pero si estamos entristeciendo al Espíritu, porque nuestra vida va de mal en peor, o si estamos apagando el Espíritu porque no le dejamos que controle nuestra vida, o si estamos resistiendo al Espíritu cuando nos muestra el camino que tenemos que seguir y no le hacemos absolutamente caso, o no nos estamos comunicando con Él porque le hemos dejado a la puerta, le hemos dado una patada y le hemos dicho, aquí el que gobierna soy yo, no vamos a poder tener una llenura del Espíritu, no vamos a poder escuchar el susurro ni la voz del Espíritu Santo, no vamos a poder ser dirigidos por Él. Y hermanos, necesitamos el Espíritu Santo, porque la evangelización, la proclamación del Evangelio de una manera pertinente, no es cosa de uno, es cosa de dos. Es el Espíritu Santo en mí, no yo. El Espíritu Santo en mí, llevando la palabra de Dios. Esa es la realidad que nosotros tenemos que aprender a vivir. Por eso tenemos que tener en cuenta, hermanos, que cuando dejamos al Espíritu Santo trabajar en nuestra vida, entonces podemos llevar un evangelio pertinente. Que el Señor nos ayude, a tener una conexión con nuestra sociedad, a llevar un evangelio claro, real,
conforme a los principios que encontramos en la palabra de Dios y a que podamos tener comunión con el Espíritu Santo, porque es la clave fundamental para que pueda yo llevar un evangelio pertinente. Y entonces, no sé cuántas personas se van a convertir, pero lo que sí sé es que nosotros estaremos haciendo las cosas de una manera adecuada y nuestra obediencia a la palabra de Dios traerá bendición para nosotros y para la Iglesia. Que así sea.